Bueno, yo creo que para ir avanzando en el tema y a medida que va pasando, pues esperamos que se vayan conectando otras personas a nuestro chat. Muy buenas tardes, compañera Luisa. Yo creo que ya podemos empezar a grabar. Listo, compañero Debrán. Muy bien. Entonces, muy buenas tardes para todas y todos los que nos siguen en nuestras redes sociales y en este chat de Tomémonos un café y hablemos de derechos humanos. El tema que hoy nos trae a colación, paz total y vida. Nos acompaña la compañera Viviana Colorado y Jairo Alberto Merlán. Colombia ha sido un país histórico de conflictos y violencias que vive en la actualidad más que nunca la posibilidad de hacer un tratamiento distinto de los mismos por medio de una apuesta por la paz total. Este hecho ha puesto sobre el escenario la posibilidad de configurar una justicia restaurativa en transición que intenta situar a las víctimas como sujetos activos de la reconstrucción del tejido social junto con los victimarios. A diferencia de la justicia ordinaria o retributiva, que recoge de la modernidad la obsesión por individualizar toda experiencia humana en detrimento de lo comunitario y la intersubjetividad, la justicia restaurativa intenta introducirse en los horizontes de la reconciliación social. Para esto es necesario que el perdón absoluto, personal e irrepresentable ascienda pedagógicamente como perdón social, que es el acompañamiento histórico y comunitario a las víctimas y victimarios para construir una sociedad reconciliada y una paz duradera. El perdón social entiende que la experiencia humana puede ser reconocida en sus términos de donación y de priorización de la otredad antes que el yo. Esta comprensión se resiste a la instrumentalización del perdón frente a una justicia débil que runde en impunidad y en la vez una apuesta por una justicia plena donde las comunidades con estrategias e instrumentos gestionen la paz total. Biografía de consulta Acosta Espitia, Justicia Restaurativa, Reparación de Desafíos de la JEP frente a una relación de construcción. Colorado Marín y Villa Gómez, 2020, papel de las comisiones de la verdad en los procesos de la transición, aproximación, un estado de cuestión, Ágora, Derrida, el siglo, perdón. Hasta el momento eso sería, entonces vamos a ver sobre el tema que hoy nos trae a colación la paz total y la vida. A continuación le vamos a dar la entrada a nuestra compañera Viviana Colorado. La compañera Viviana Colorado López, socióloga con estudios de maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, coordinadora de Derechos Humanos e investigadora de la Escuela Nacional Sindical, ha investigado temas relacionados con derechos humanos y sindicalismo, acompañando procesos de memoria histórica con organizaciones sindicales y la construcción de los informes entregados a la Comisión de la JEP. Compañera Viviana, entonces le damos la entrada para que su merced nos hable sobre el tema de la paz total. Las preguntas que a continuación vamos a tratar son las siguientes. ¿Qué significa la paz total y cuáles son las implicaciones que tiene en Colombia? No sé si le doy las tres preguntas o vale. una por una. Vale, si quieres me las puedes dar y entonces ya okay. Vamos desarrollando el diálogo. La segunda pregunta sería, ¿cuáles son los retos que tendría que asumir la sociedad civil en este proceso de paz total? Y la tercera, ¿qué grupos armados han demostrado interés por acogerse a esta paz total? Le damos la bienvenida, compañera Viviana Colorado, tienes la palabra. Muy buenas tardes para todas y para todos quienes nos acompañan en este espacio, también para Jairo, mi compañero de panel. Agradecer muchísimo al Departamento de Derechos Humanos de la CUT Nacional por posibilitar estos espacios de reflexión, estos jueves de tertulia, ¿cierto? Donde nos podemos encontrar a conversar, a reflexionar sobre distintos temas relacionados con los derechos humanos.
con la paz, con el sindicalismo, con la democracia, con la justicia social, que justamente en esta nueva coyuntura que atravesamos adquieren una relevancia particular. Estamos frente a una coyuntura histórica en el país, ¿cierto? Marcada por el ascenso del gobierno del cambio. Esto como defensores y como defensoras de derechos humanos y desde luego también de la construcción de paz negociada trae unos retos y unos desafíos específicos porque si se quiere, nunca hemos podido desempeñar esta labor, ni mi generación ni otras generaciones que me han antecedido, en medio de un gobierno progresista, en medio de un gobierno garantista y sobre todo en medio de un gobierno que le apuesta a la construcción de una paz integral que hasta el momento le ha puesto ese apellido de la paz total, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, hacer como esa acotación, en segundo lugar, resaltar la vigencia de la importancia de trabajar este tipo de temas en el marco de una sociedad que históricamente ha sido atravesada por la violencia estructural, por el conflicto armado, por la violencia política, por distintas formas de violencia que nos ponen a reflexionar como país y también desde los movimientos sociales y de manera particular desde el movimiento sindical, cómo acercarnos a estas reflexiones en torno a la construcción de paz. Para abordar las preguntas que me plantea Hildebrando, yo les voy a proponer en estos ya 17 minuticos que me quedan, abordar como tres énfasis. En primer lugar, quisiera hacer una reflexión general en torno al concepto de paz, ¿cierto? Que es lo que entendemos desde qué enfoques, desde qué miradas se ha trabajado este tema de la paz. En segundo lugar, hablar un poco sobre esas apuestas generales a las cuales le está apuntando la política de paz total impulsada por el presidente Petro y por el partido del gobierno, el pacto histórico. Y en tercer lugar, abordar un poco los retos y los desafíos que hay frente a la construcción hacia el impulso, ¿cierto?, de la construcción de esa paz total. Entonces, para iniciar un poco con las reflexiones preliminares en torno al tema de paz, eh, y quisiera empezar por ahí también porque antes de hablar del tema de paz total, es muy importante resaltar que esta es una idea que pone al centro la construcción de paz territorial, ¿cierto? Nos estamos entonces enfrentando realmente a una reflexión profunda en torno a cómo concebimos la paz. Entonces ahí, dentro de muchos enfoques, voy a mencionar acá tres, por lo menos tres de ellos. El primero que tiene que ver con una concepción de paz negativa, ¿cierto? Entonces, lo que nos dice la paz negativa es, hay paz si hay ausencia de guerra, si hay silencio de los fusiles, ya eso es una condición necesaria para que haya paz, ¿cierto? Desde luego es una mirada bastante muy controvertible, ¿cierto? Que puede generar muchos debates y muchas críticas porque ya nosotros hemos tenido experiencias en el país de negociaciones de paz que se han hecho, de acuerdos que se han firmado. Efectivamente se han silenciado los fusiles, pero en nuestra práctica, en nuestra cotidianidad, lo que vemos es que la paz todavía no termina de consolidarse. Encontramos otro enfoque que es el de la paz positiva. Es un enfoque, digamos, que se va hacia el otro extremo de la paz negativa y lo que nos dice la paz positiva es que además de silenciar los fusiles, tiene que haber una ausencia de la violencia estructural o de la violencia indirecta que, digamos, ha estado detrás de las dinámicas del conflicto, ¿cierto? Entonces,
es entender un poco, si se quiere, las causas que han llevado a la guerra, las causas que han llevado al conflicto y atacar de raíz esas problemáticas estructurales para ir avanzando en la construcción de la paz. Esta visión de paz positiva contempla entonces algo así, si se quiere, como un estado de paz en el cual es preponderante la garantía de la justicia, ¿cierto? Donde las relaciones intergrupales son más de tipo cooperativo y un contexto en el cual los derechos humanos, y ojo que con esto es muy importante y vamos conectando esta reflexión en torno a paz total y vida, eh, una mirada donde adquieren una preponderancia la garantía, el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos hasta el momento dos miradas, paz positiva, paz negativa. Además de estas dos miradas, digamos que hay una mirada intermedia, ¿cierto? Que yo creo, a mí me gusta más, sobre todo porque nos habla más concretamente de la realidad que nosotros vivimos, y es la idea o el enfoque de una paz imperfecta, ¿cierto? Es una mirada intermedia en la cual se reconoce que no estamos en una situación plena de guerra y de conflicto, pero que tampoco hemos llegado aún hacia un estado de consolidación de la paz, ¿cierto? La entendemos como una zona de transición, como una zona gris en la cual es posible la coexistencia entre acciones por la paz y el conflicto, la existencia del conflicto o la existencia de determinadas violencias, ¿cierto? Que yo creo que en gran medida esa visión de paz imperfecta es lo que nosotros hemos visto en la coyuntura más reciente en el país, ¿cierto? Con muchos problemas, con muchos limitantes, sobre todo en el gobierno anterior, se trató de avanzar en la implementación de algunos de los acuerdos de paz, pero al mismo tiempo no podemos decir que el conflicto ha desaparecido, ¿cierto? Seguimos viviendo en una sociedad donde persiste el conflicto, donde persiste la acción de varios grupos armados ilegales, y por eso reconocemos o digamos, acogemos como esta mirada de la paz imperfecta para reconocer que pueden coexistir eso, pueden coexistir acciones que impulsan la paz con acciones de persistencia de la guerra y del conflicto, pero que a pesar de esa coexistencia no es como que nos resignemos a que así es y a que así va a perdurar por siempre, sino que lo reconocemos esa coexistencia para avanzar hacia la reducción progresiva, gradual de la violencia directa y de la violencia estructural. Esta mirada de la paz imperfecta además creo que nos envía un mensaje muy potente, y es: el conflicto es inevitable, y estoy pensando el conflicto no solo en términos armados, sino el conflicto social, el conflicto político, es inherente a nuestras relaciones humanas y a nuestras relaciones políticas. Entonces, el conflicto es inevitable, pero la violencia es opcional. Creo que ese es un mensaje muy potente que se brinda desde este enfoque, porque un poco a lo que nos está invitando es a reconocernos en medio de la diferencia, en medio del conflicto, a reconocer el otro como adversario político, no como enemigo, que eso implica unas connotaciones importantes en el tratamiento hacia el otro o hacia la otra. Eh, partir de ese, digamos, de ese reconocimiento para buscar una mejor forma de tramitar los conflictos y de tramitar las diferencias, ¿cierto? Entonces, esa era como la primera reflexión que quería plantear acá en este espacio. Ahora, ¿cómo vinculamos esta reflexión preliminar con la política de paz total
que viene siendo promovida, impulsada por el presidente Petro y por el partido de gobierno, por el Centro Democrático. ¿A qué se refieren ellos, o por lo menos hasta el momento, en los discursos que han venido dando, en las declaraciones públicas que han venido dando, a qué se refieren con este asunto de la política de paz total? Pues efectivamente se trata de una propuesta, ¿cierto?, que concibe la paz como acciones que van más allá del fin del conflicto en los territorios, ¿cierto? Ahí ya hay una primera, digamos, contraste con que no es una mirada de una paz negativa, ¿cierto? O sea, no se está hablando solamente del silencio de los fusiles, del fin de la guerra, sino que se está hablando de un pacto por una paz total que no solo incluye ese fin del conflicto de los territorios, sino que también se está pensando en cómo implementar de una mejor manera el acuerdo de paz que fue firmado con las FARC, en cómo se crean nuevos procesos de diálogo con otros agentes, con otros actores armados y legales, ¿cierto? Para que poco a poco, de manera gradual, así como se estima desde un enfoque de la paz imperfecta, se pueda ir avanzando en un desescalamiento del conflicto armado, en un desescalamiento de las violencias estructurales que están, digamos, en torno o que rodean esas dinámicas del conflicto y esas dinámicas de la violencia, ¿cierto? Se espera entonces con esta propuesta avanzar en consensos con diferentes sectores políticos. Yo creo que este nuevo gobierno es un gobierno muy consciente incluso de la polarización política que se generó, ¿sí?, en el marco de la campaña política, en el marco de las elecciones, y esta apuesta de paz total también le quiere apuntar, digamos, a la superación de esa polarización política que existe hoy en el país, porque es una condición necesaria, si se quiere, para poder avanzar en la construcción de una paz integral o de una paz total, como lo llama el gobierno. Hay como 4 estrategias centrales que contempla esta propuesta de paz total. La primera, que es fundamental y que tiene mucho que ver con la construcción de paz territorial, tiene que ver con la creación de mecanismos de participación política, de participación ciudadana, que logren dinamizar esa construcción de paz en los territorios, ¿cierto? Entonces, fíjense que no estamos pensando en un proceso solamente entre las partes en conflicto, es decir, grupos armados ilegales y el Estado colombiano, sino que estamos pensando en un proceso que le quiere dar un lugar central a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, a los movimientos sociales, a distintos actores que están presentes en los territorios, empresas, multinacionales, es decir, iglesias, a todos los actores que están presentes en los territorios. Una segunda estrategia tiene que ver con las garantías jurídicas para quienes decidan acogerse o vincularse a esa política de paz total. Desde luego, somos un país con una trayectoria inmensa en negociaciones de paz, ¿cierto? Y el ser un país con esa trayectoria, donde algunas experiencias han sido más exitosas y otras experiencias han fracasado, ¿cierto? Eso nos lleva a tener un cúmulo de lecciones aprendidas en torno a la paz negociada, ¿sí? Creo que un mensaje muy importante que envía el gobierno es, este nuevo gobierno, es el reconocimiento de esas violencias que existen, de esos conflictos armados que persisten. 2, la voluntad política de querer avanzar en diálogos y en negociaciones que permitan ponerle fin a los mismos. Y 3,
los esfuerzos que se han anunciado y que muy posiblemente se harán por construir todo un sistema institucional que permita concretar esos procesos de negociación. Una tercera estrategia tiene que ver con el respaldo hacia el sistema integral de paz, es decir, a la Jurisdicción Especial para la Paz, hacia la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, hacia las mismas recomendaciones que ha dejado la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, es decir, cómo esta apuesta de paz total se articula para fortalecer, ¿sí?, los avances que hasta el momento tiene este sistema integral y el camino que le queda por recorrer aún. Y una cuarta estrategia tiene que ver con la promoción de una cultura de paz, de una cultura de no violencia, de convivencia, de reconciliación, donde incluso el nuevo gobierno ha dicho, dentro de esta cultura de no violencia, van a ser fundamentales los organismos estatales, por ejemplo, como la policía, por ejemplo, como el ejército. Vamos a trabajar de la mano con ellos temas relacionados con derechos humanos y vamos a trabajar también por mejorar su calidad de vida, ¿cierto? Como una condición necesaria para avanzar en todo este tema de cultura de paz. Entonces, digamos, estos son unas apuestas muy grandes. Es una apuesta que también está pensando no solamente en el diálogo con el ELN, a propósito de los actores que mencionábamos al principio, sino que también se está pensando diálogos con estos grupos armados ilegales que de alguna manera han sido herederos del narcotráfico, que han sido herederos del paramilitarismo, que seguramente van a traer unas connotaciones particulares en la negociación, porque no va a ser lo mismo dialogar con una guerrilla o con un grupo insurgente que con un grupo de estas características. Y ahí conecto con la tercera reflexión con la que quiero cerrar, que tiene que ver con los retos o con los desafíos que le esperan, no solo a la sociedad civil, sino en general también a la institucionalidad y a los grupos armados que de alguna manera se quieran vincular a esta apuesta. Para mí el principal reto, el principal desafío, creo que va de la mano con cómo se va a garantizar en medio de esa ruta, de ese engranaje de la paz total, los derechos de las víctimas. Es decir, ¿cómo hacemos para avanzar en la construcción de una paz que no termine sacrificando los derechos de quienes más han sufrido el rigor de la guerra, que son las víctimas? Eso no se puede perder de vista. Tampoco se puede perder de vista los aportes a la verdad que cada uno de los grupos que se vinculen a este proceso deban hacer. Es decir, derechos de víctimas y verdad deben estar al centro del proceso y creo que ha sido uno de los principales aprendizajes preliminares o que hasta el momento nos ha dejado el proceso de paz y la implementación de los acuerdos firmados con las FARC. La paz total hace mucho énfasis en los diálogos regionales y creo que eso es transversal y es vital. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se va a hacer esto realidad? En medio de un país donde no hace mucho fuimos a un plebiscito a votar el sí y el no por la paz y terminó ganando el no. Entonces, ¿cómo hacemos para que efectivamente estos diálogos regionales por la paz sean vinculantes, sean estratégicos, logren vincular diálogos multiactor, es decir, cómo metemos ahí a las empresas, cómo metemos ahí a las multinacionales, ¿sí? Es decir, a otros actores que también de alguna manera ejercen violencia y son factores promotores del conflicto en los distintos territorios. Y por último, creo que hay que pensar en un reto, un desafío muy importante que tiene que ver con cómo garantizamos protección para los líderes y las lideresas sociales en los territorios que van a participar de este proceso. Porque una de las principales preocupaciones en materia de derechos humanos que hemos tenido durante los últimos años es esa violencia tan aguda, tan fuerte,
contra personas que se dedican al liderazgo social, a la defensa de los derechos humanos, entre ellos sindicalistas, por supuesto. Entonces, si le vamos a apostar a un proceso de participación amplia, de participación, de construcción democrática de esa paz total, ¿cómo garantizamos protección para que no les siga costando la vida a líderes y lideresas apostarle a ¿qué? Digamos, a esta apuesta grande de nación que es la construcción de paz? Y finalmente, termino como con esta reflexión de conexión entre paz total y paz territorial. Creo que de fondo lo que hay es un deseo profundo por reconstruir relaciones sociales, por promover el desarrollo de territorios, desarrollo entendido no solo desde la perspectiva económica, ¿cierto? Sino desarrollo sostenible, desarrollo garantista de los derechos humanos, que logre recomponer relaciones que la guerra ha fracturado y ha dañado durante largas décadas en el país. Entonces dejaría por ahí estas reflexiones preliminares y les agradezco mucho la invitación al espacio. Estaré escuchando también a mi compañero Jairo. Perfecto, compañera Viviana, muy amable por sus aportes en cuanto al concepto de la paz, enfoque, miradas en el tema de la paz, donde nos habla de que existen tres enfoques, de una paz intermedia, una paz negativa y una paz positiva, ¿cierto? Hay una política total, también hablaba sobre el conflicto que es inevitable de lo armado y lo social. La violencia es opcional, ¿no? También otros temas muy importantes que nos trataron sobre cuáles son los grupos que participan en esta puesta a la paz total, que son actores, empresas multinacionales, también está el ejército, la policía, no solamente los grupos armados, sino entre otras, donde todos quepamos en un solo, como acá en Colombia, para llegar a lograr la paz total. Gracias, compañera Viviana, y ya al final, pues, haremos algunas preguntitas al respecto. Bueno, a continuación viene nuestro compañero Jairo Alberto Merlo Pinzón. Un segundito. Listo, entonces. Compañero Jairo Alberto Merlo Pinzón, teólogo de la Pontificia Universidad Bolivariana, magíster en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás y estudiante de doctorado en Filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás y miembro del grupo de investigación también sobre antología. Profe, compañero, bienvenido, le damos los espacios. Entonces, a ver si nuevamente le hagamos las preguntas o ya las tienes o si hay en su chat. No, yo creo que al final podemos retomar las preguntas y un poco también los ecos que nuestras intervenciones han generado. Perfecto, profe. Tienes la palabra. Muchas gracias Bienvenido. a todos por esta invitación, a la excelente presentación de la profesora Viviana, a todos los que nos escuchan el día de hoy en este tema tan interesante y a la vez tan espinoso como es la paz total y la vida, una vida que hoy se expresa, ¿no? Como lo dice también la vicepresidenta, como un vivir sabroso, que es en últimas un modo de decir que es la vida digna la que tiene que jugar hoy, la vida más allá del antropocentrismo, entendiendo la vida también como la vida no humana, ¿no? La vida que posibilita la vida, que es el medio ambiente, ¿no? Y por eso hoy se habla de defensa de los ríos, defensa del derecho de los páramos, etcétera, etcétera. Y sin duda salen en este gobierno temas supremamente espinosos, ¿no? Pero necesarios y urgentes y también no tan novedosos, porque históricamente han venido también como fraguándose en nuestros territorios, en nuestros países, pero quizás lo hemos decantado, pero los hemos olvidado más bien por
por distintas situaciones. Entonces yo quisiera para la temática de hoy de paz total y vida, proponer la siguiente discusión que he querido titular así, ¿no? Perdón social y justicia restaurativa para la paz total, ¿no? Que me parece que estos dos elementos, uno, el perdón social, sonó hace poco también por boca de Gustavo Petro y fue tan espinoso como es ahorita el término paz total, que lo dijo las Naciones Unidas, vuelve y sale también en un diálogo que hacen la Nunciatura y todos estos pronunciamientos públicos que hacen, pues resultan que son términos que no están en nuestro léxico común, por lo menos no los hemos hecho tan cotidianos como quisiéramos, y por eso nos suenan un poco chocantes para nuestra vida diaria y también para las decisiones políticas que estamos empezando a tomar. Entonces yo quisiera leerles un poco algo que escribí para esta ocasión y con la cual quiero relacionar estos términos y ponerlos a orbitar dentro de la paz total. El término de perdón social y justicia restaurativa, que son términos en últimas que se están fraguando ya en decisiones políticas y que están de alguna manera también colocándose como una necesidad urgente dados los conflictos que nos rodean. Entonces espero poder llegar, ser entendible y cercano para generar pues la discusión. En el último siglo ha habido una proliferación de escenarios para el perdón que se multiplican en el panorama geopolítico del conflicto y del posconflicto. La significación propia del perdón es resistiva en sentido estricto y va más allá de las instancias jurídicas y estatales. Sin embargo, lo performativo del perdón ha dado lugar a la creación de estrategias para su posible aparición en tensión con ejercicios colectivos de memoria y verdad. La Declaración de los Derechos Humanos y la creación de nuevos estamentos judiciales traen a colación el perdón en tensión con crímenes de lesa humanidad, donde el reconocimiento, la aceptación y la no repetición juegan un papel preponderante. Estos grandes crímenes, como experiencias históricas de la humanidad, convergen en una retórica alcanzada por la autoacusación como lo que hemos hecho, directa o indirectamente como herederos históricos. Aunque es verdad que una nueva sensibilidad se está imponiendo en la globalización y en la exposición de los actos gracias a los medios de comunicación que generan más que nunca una presión, las lógicas de la guerra antigua van disminuyendo y quizá lentamente mutando la resolución de los conflictos. Sin embargo, el perdón puede en esta nueva tendencia Aló, aló, profe. se confronta con lo imperdonable, con el derecho a las víctimas al no perdón inmediato o simple. Es por eso que el perdón sucede como un hecho irracional, ilógico, superior, personal, pero posiblemente extraordinario en medio de múltiples actos humanos, incluso allí donde no ha sido solicitado. Quizá el análisis deba tener en cuenta variables como qué es lo que se perdona cuando se perdona. De manera que no se abuse del perdón cuando intente ascender de la manera personal a todas las implicaciones de lo social. En contextos de justicia retributiva, que es como la justicia que estamos manejando, que utilizamos en nuestra actualidad, el perdón tiene unos condicionamientos casi estandarizados donde se desdibuja la pureza del perdón. Por su lado, la justicia restaurativa ofrece al perdón una extraordinaria posibilidad la justicia restaurativa ofrece al perdón su extraordinaria posibilidad de ascender en la esfera social. La creación de comisiones de la verdad que han pasado de ser informes cuasi forenses, como es el caso de las comisiones en Argentina y Chile, a buscar elementos pedagógicos para la reconciliación, como apareció en la experiencia sudafricana,
y en la restauración del tejido social generan escenarios para la posibilidad del perdón, como es en el caso colombiano, donde el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmada en el 2017 entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC-EP, creó un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Es un sistema de justicia restaurativa, ¿no? En primer lugar, en transición, que incluye la Justicia Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición, y la unidad de búsquedas a personas desaparecidas. Es verdad, es decir, elementos pedagógicos e institucionales para la potenciación de la dimensión social del perdón. Pero habría que tener muy presente lo que la paz, perdón, lo que el perdón de alguna manera como palabra significa, ¿no? El perdón es en sí mismo es problemático en tanto su significación, pues indica la donación absoluta, ¿no? Plenitud y don. En el perdonare, básicamente, parece resistirse a una lógica económica y cuantitativa. Algo así como usted lo perdono si usted hace tal cosa. Lo absoluto del perdón hace que esta experiencia parezca como en un primer momento como imposible, como una excedencia de la acción humana. ¿Cómo perdonar lo imperdonable? Es nuestras preguntas y la pregunta misma de las víctimas. Esto ha llevado a que la temática del perdón descanse más tranquilamente en un horizonte metafísico y religioso, en tanto que solo alguien o algo más allá de los intríngulis humanos pueda ejercer tal labor. Sin embargo, solo por poner quizá uno de tantos ejemplos, el cristianismo curiosamente le da un carácter secular y mundano al perdón de manera muy explícita y paradigmática al ponerlo en medio de las relaciones humanas. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa cita que está en el Padre Nuestro, ¿no? Y aparece en Mateo. Lo que está detrás de esta afirmación del judío Jesús de Nazaret es una posibilidad de un imposible y, ¿por qué no?, la dimensión pública del mismo perdón. Este esbozo por pensar el perdón fuera de un horizonte religioso hace pensar que en la acción misma del ser humano. Para Hannah Arendt, ¿no?, una filósofa que vivió el drama del nazismo y de la violencia contra los judíos, para ella la facultad de actuar supone la facultad de perdonar, pues solo esto puede revertir las consecuencias de nuestras acciones. Entonces, perdonar no solo acontece al interior de la esfera de los asuntos humanos, sino también es originario de esto. Cuando la acción, dice Hannah Arendt, la cotidianidad de la vida refiere al perdón en distintos niveles de la irrupción del yo y del otro, que está mediada por expresiones y acciones que acompañan un nuevo comenzar de la acción humana, que es siempre plural y como acción libre no siempre logra prever los efectos de la misma, y la única manera de mantenernos es a través de la promesa y del perdón. Es decir, la acción se recompone una y otra vez en la convivencia humana por estas condiciones. Cuando nuestras acciones tocan directamente a los otros, es difícil restaurar lo que la culpa dejó en términos de su daño. En otras palabras, la acción tiene una temporalidad restringida que lleva a los afectados a la polémica a una polémica actualidad del perdón. En la condición humana, el perdón encara a la acción desde el momento ahora. Por eso, en la gramática del perdón, lo que se perdona en últimas es a la persona. Es un salto cualitativo no suficientemente pensado y por lo cual nos cuesta vislumbrar la posibilidad de un imposible. Los actos humanos no son totalmente individuales. Hay acciones comunitarias y grupales que también necesitan recomponerse para continuar. La caducidad de los actos y también sus agentes colocan la experiencia del perdón
en una actualidad asumida por los otros. Es por eso que se encuentran experiencias en las que se pide perdón en nombre y sobre acontecimientos que ya sucedieron. Jacques Derrida, un filósofo francés, afirma que los estados no perdonan, que el perdón es un acto singular, puesto que el perdón es un acto propio de la víctima. Sin embargo, en un texto donde se le hace propiamente una entrevista del 1996, El siglo y el perdón, y la experiencia es imperdonable, fruto de las grandes guerras con la experiencia humana y social de actos desinteresados, como el don del cual hace parte esa palabra compuesta que es el perdón. Perdón, ¿no? Lo total, el don como algo dado de manera absoluta. Aunque este hecho se resista a su representación, el misterio intersubjetivo de los seres humanos, que somos comunitarios, puede apropiarse de estos actos que ya pasaron para una reconstrucción del tejido social. El carácter público del perdón como constituyente del obrar convoca a lo social, lo político y lo jurídico como constructos macros de toda acción humana. Es decir, mis actos individuales están también en últimas atravesados por esas grandes acciones humanas que son decisiones y que convergen en mi actuar personal. Las comunidades afectadas por un hecho progresan como sociedad, grupo y país cuando crean caminos para la reconciliación y el perdón. El atrevimiento a la representación social de una experiencia que es altamente personal en ningún modo es detrimento de la víctima, sino un reconocimiento de la responsabilidad por el otro, como piensa, por ejemplo, autores como Emmanuel Levinas. La experiencia del perdón, aun donde no es solicitada, pone en movilidad la acción humana y reconoce su potencialidad creativa o restaurativa de los actos. Históricamente, los actos humanos son acompañados por la justicia y el derecho. Su esfuerzo por iluminar el actuar humano han estado supeditados a la visión de lo mismo, de lo que se entienda lo que se entienda por humano determina las acciones que hagamos sobre él. El paradigma moderno hizo presión hegemónica en distintos contextos sociales, de manera que eclipsó otros modos de vivir, la praxis humana y sobre todo la dimensión comunitaria. Si se piensa bien, la manera como se ha querido desactivar el delito y buscar la progresión social tiene una alta tendencia a individualizar tanto los actos humanos que privilegia lo penitenciario y el aumento de la pena como ejemplificantes para el crimen. Otros aspectos de lo social quedan por fuera de la justicia retributiva, como son el papel de la víctima y la comunidad, que sí es tomada con mayor propiedad por la justicia restaurativa, como una vía también del derecho penal, en continua evolución, eso sí, y con significativo aporte en sociedades de conflicto y posconflicto. La justicia restaurativa hunde sus raíces en los pueblos originarios, ¿no? Los mayas, por ejemplo, tenían un modo de que el delito personal fuese asumido por la comunidad. Pero vuelve a retomarse la justicia restaurativa en los años 70 y da elementos paradigmáticos para enriquecer la justicia que hoy tenemos, ya que no solo determina que la persona se responsabilice por el daño causado, modificando su comportamiento, sino que aborda elementos para solucionar los conflictos de manera constructiva y social. La justicia restaurativa indica una nueva forma de comprensión de lo que somos, yendo más allá de las escuelas clásicas de enfoque represivo y positivista que se ocupan de individualizar lo que le pasa al delincuente. Gracias a las Naciones Unidas, en el panorama mundial, la justicia restaurativa ha sido promovida como una forma evolutiva frente al delito para respetar la dignidad de las personas y potenciar el protagonismo de la víctima, del ofensor y de la comunidad como reconstructores del tejido social y el compromiso comunitario. Como parte del sistema democrático, la justicia restaurativa busca centrarse en el futuro de los involucrados y crea mecanismos pedagógicos para la no repetición y la resocialización. La justicia restaurativa comienza a darse en Colombia
de manera posterior a la implementación de la Ley de Justicia y Paz, ¿no? La Ley 975 del 2005, y desde entonces dan extremos de propicia la impunidad, que es lo que ahorita se está en el tema de la paz total, que frena Aló, aló, profe. ¿Se le está yendo el sonido, profe? Su comunicación. Profe. Se perdió la señal, Hildebrando. Sí, se perdió la señal. ¿O se fue la señal? Sí, profe, se le fue la señal. Ok. Lo cierto es que frente a graves atentados contra los derechos humanos, el enfoque restaurativo no puede ser el único, sino que tiene que ser también acompañado por elementos retributivos, que pueden ser moderados por dinámicas de la justicia restaurativa, pero no sustituidos. Perdonar a los responsables de crímenes atroces debe tener un carácter excepcional e individualizado y debe estar siempre regida por el principio de proporcionalidad. Lo anterior significa que el perdón de estos crímenes procede exclusivamente cuando se muestra como el único medio existente para alcanzar logros de paz y de reconciliación nacional, y cuando es proporcional a la gravedad de los crímenes, al nivel de mando del victimario y a las contribuciones que haga la justicia. Como ustedes pueden ver y como resumiendo, esto de la paz total no puede quedarse como un concepto que no tenga contenido. La paz total tiene que estar y está ya fraguándose con la idea del perdón, de un perdón que tiene que ser pedagógico, que de esa experiencia que es tan personal, porque como dice Derrida, la víctima es la única que tiene derecho a perdonar. Pero cuando uno escucha a la comisión diciéndole, por ejemplo, escuchando a las víctimas, a las madres de Soacha, diciendo yo perdono, y se sale ese tema del perdón de ese ambiente metafísico y religioso a hablarse en lo social, a ponerse sobre los pupitres, sobre el estrado judicial, el perdón pues se vuelve y tiene un carácter público y eso lo hace social. Y como dice Ana, recompone nuevamente nuestras acciones. La persona es mucho más que sus actos, ¿no? Y poder dialogar con el EN, con el Gran del Golfo, con las disidencias y llevarlos a la idea de que esa paz negativa, como dice la profe Viviana, se vuelve además positiva. De la ausencia de tiros pasemos a la construcción conjunta de la paz, pues pone en reto eso, ¿no? De que eso imposible del perdón se haga posible y que también se haga de alguna manera institucional y donde la víctima y el victimario y la comunidad que directamente viven los hechos de violencia, pues puedan entrar en procesos de reconciliación y lo que llamamos paz. Muchas gracias. Profe del Brando, creo que tiene el micrófono apagado. Gracias, profesor Jairo, ya que tomo aquí la palabra de Hildebrando, que está pues con problemas de comunicación. Ya. Ya, Hildebrando. Sí, gracias, profesor Jairo, por ya nos resumió sobre el tema de perdón social y justicia restaurativa. Prácticamente está todo claro. Por cuestiones de tiempo, pues nos toca pasar como al otro tema. También gracias a la compañera Viviana, pasaríamos con el compañero César para la ronda de preguntas sobre este tema tan importante. Así como dijo ayer el senador Ariel Ávila, pues que cada caso va a ser evaluado personalmente, pues para que, como está diciendo el compañero Jairo, pues que le dé a cada uno su estudio determinado para que esto no va a ser el perdón de perdonar con sangre y todo eso, sino que cada caso va a tener su apuesta, ¿no? Ahí en el trabajo que hayan enviado para el desarrollo que van en el proyecto de ley que van a cursar. Compañero César, pues tiene la palabra para ver quiénes tienen
preguntas al respecto de estos dos temas. César. Sí, Leonardo, gracias. Listo. Gracias al profesor Jairo y a la compañera Viviana Colorado por esos interesantes aportes y digamos a ese diálogo entre la filosofía y la sociología que nos pone precisamente a pensar sobre esa y a reflexionar sobre esos conceptos básicos que están en la base de todo este idea de paz total, que son el perdón social y la justicia restaurativa, y con los desafíos que planteaba precisamente Viviana Colorado de cómo la paz total se hace realidad, cómo hacer la paz total realidad en los territorios, cómo hacer la paz territorial y cómo engranar eso con el respeto al derecho a las víctimas y cómo no sacrificar la verdad en ese proceso. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos y este diálogo que fructífero que hemos escuchado y estas reflexiones tan interesantes, le abrimos el micrófono a los compañeros para que planteen sus interrogantes, sus preguntas y también, lógicamente, para que también puedan hacer sus aportes, porque precisamente esta es una tertulia donde lo que se pretende es que haya reflexión, diálogo y compartir ideas precisamente. Entonces, le damos la opción a nuestros compañeros que están conectados con nosotros en este momento para que formulen sus inquietudes y sus preguntas o aporten sus reflexiones. Y si no hay preguntas o inquietudes, entonces le damos la opción a nuestros invitados a que hagan una reflexión final sobre el tema, teniendo en cuenta este diálogo que ha habido interesante entre reflexiones filosóficas y sociológicas sobre la paz total y las implicaciones que tienen estos conceptos, ¿no es así? César. Así es, compañero. Sí, Julián, Julián. Julián tiene la palabra, Julián. Bueno, agradecerles a Viviana y a Jairo por los aportes. En estos momentos requerimos pues de una comprensión conceptual, teórica, que nos lleve también a comprender las prácticas de lo que está pasando y a su vez también potenciar esas búsquedas históricas que hemos tenido como organizaciones sindicales, sociales y populares. Hace un tiempo, pues, estamos trabajando el concepto de genocidio social y político desde los informes, uno especial, el informe El Tribunal Permanente para los Pueblos, en donde se establece que como organizaciones hemos vivido un genocidio sistemático, histórico, y a su vez también esta idea del genocidio aparece en una de las tesis o la tesis principal en el contexto de la entrega del informe La JEP. Pues la pregunta específicamente es de qué manera podemos pues, obtener, conseguir, trabajar por esa paz total y de alguna otra manera también reivindicar lo que hemos venido trabajando históricamente, o sea, poder salir de esa impunidad que hemos vivido históricamente en nuestras organizaciones, a su vez también de esa impunidad, pues la reparación colectiva como organizaciones sindicales, sociales y populares, y dentro de ese objetivo, pues también poder hacer ese fortalecimiento de lo que nosotros requerimos, ¿no? Cómo se ha borrado esa memoria histórica de nuestro papel que nosotros hemos desempeñado en nuestras organizaciones de manera selectiva y pues que esto es intencional. Entonces, pues la pregunta es eso, cómo generar esas apuestas de construcción de paz total desde nuestros entornos, dentro de lo que hacemos y pues para no quedar en ese contexto de impunidad. Gracias. Listo, Gracias, compañero. Julián, por la pregunta. Lebrando, le cedemos entonces la palabra a nuestros panelistas. No, el compañero Alberto pide la palabra, entonces le damos la palabra. Hacemos una ronda de preguntas primero y después entonces, sí, listo. Sí, está bien. Compañero Alberto está pidiendo la palabra. Compañero Alberto. Sí, sí, gracias por el espacio. Lo siguiente es que me surge una inquietud en términos de la exposición cuando manifiesta Viviana que puede haber una mirada a un proceso de paz, de reconciliación, desde una visión de una paz donde no nos veamos como enemigos. O sea, que
entre víctimas y victimarios y en la sociedad no nos veamos como enemigos, pero a mí me surge una discusión, una inquietud. Digamos, el caso nuestro de que somos trabajadores afiliados a una organización sindical y en ese proceso de defender los derechos laborales recibimos amenazas. Entonces, esa es una de las formas, porque hay compañeros y compañeras que pues, han sido asesinados en todo este proceso del conflicto. Entonces, en esa medida en que somos víctimas, cuando hemos ejercido nuestros derechos, no hemos declarado la guerra, somos población civil y recibimos este tipo de victimización, ¿cómo en cierta medida entender que yo, y de una vez transito al tema del perdón, cómo hablar de perdón cuando no ha habido, cuando hay impunidad, cuando no se sabe quiénes son los generadores de esas amenazas, de esa victimización, cuando no hay justicia, o sea, cuando en muchos de estos casos, cuando eran amenazas o interceptaciones, fruto de agentes del Estado, porque se ha demostrado que en este proceso de victimización al movimiento sindical, caso del profesor Correa de Andrés, donde se logra demostrar que hubo agentes del Estado que hoy están en la cárcel, como el director del DAS, Noguera, que está pagando pena por haber participado en ese proceso de victimización de sindicalistas. Entonces, ¿cómo dar el paso al perdón si el Estado mismo que ha estado vinculado por acción o por omisión en toda esta impunidad y no se ha determinado la justicia, cómo avanzar ya al perdón? Esa es la inquietud. Bien, compañera Viviana. Bueno, muy bien, agradezco muchísimo estas intervenciones, estas preguntas que hacen, porque desde luego nos permiten seguir reflexionando y seguir construyendo colectivamente frente al tema. Me voy a referir como a 3 asuntos. El primero tiene que ver con la comprensión de un proceso de construcción de paz como proceso, ¿cierto? Es decir, ahora el reto que tenemos es un poco bajar del concepto, ¿sí? Del concepto, de la idea, de la propuesta, bajar eso a la realidad, a la cotidianidad, ¿cierto? Que es, digamos, de fondo y recogiendo también la exposición de mi compañero de panel, de Jairo, a quien también agradezco y valoro mucho sus reflexiones, es finalmente cómo ese proceso avanza de una manera participativa, cómo a través de ese proceso se le apuesta a recomponer lo que se rompió con la guerra, ¿cierto? Y lo que se sigue rompiendo en el actual contexto, porque no estamos hablando en un país donde ya la guerra ha quedado atrás, sino donde hay acciones de paz que coexisten con dinámicas muy fuertes de conflicto y de violencia, ¿cierto? Entonces, es un poco tener eso como punto de partida sobre el terreno que estamos pisando en este momento. Frente a la pregunta o al comentario que nos comparte Alberto, hay un asunto muy clave cuando nos acercamos a la teoría política, al estudio de las subjetividades y de la acción política, y es cuando tenemos un contexto donde hay actores antagónicos, donde desde luego el sindicalismo va a ser siempre un actor antagónico en relación con el empresario, con el empleador, con la élite política, con la élite económica. Hay una diferencia muy grande cuando ese relacionamiento concibe al otro como un enemigo, a cuando esa relación concibe al otro como un adversario. Eso en términos de la teoría política tiene unas diferencias profundas, porque cuando para mí el otro es un enemigo,
como históricamente ha sido tratado el movimiento sindical, el tratamiento que yo le doy es de exclusión, estigmatización, persecución, exterminio, ¿sí? Porque es un otro para mí no válido, porque es un otro para mí no legítimo, porque es un otro para mí dañino. Entonces, en la medida que yo tengo esa concepción, esa representación colectiva o ese imaginario social del otro, como sindicalismo para aterrizarlo al caso concreto, estas prácticas de exclusión se convierten en un factor de persistencia, como tú muy bien lo mencionas, de la violencia antisindical y de la impunidad que encubre a esa violencia antisindical, ¿cierto? La invitación a partir de este enfoque de la paz imperfecta, si se quiere, es a dejar de mirar al otro como enemigo, a reconocerlo como adversario, porque en el adversario se reconoce un otro distinto, un otro antagónico, pero un otro que a pesar de las diferencias de concepción y de postura política, ideológica que tenga frente a mí, tiene también el derecho de existir y se le deben dar las garantías plenas en el ejercicio de sus libertades y de sus derechos, ¿cierto? Entonces, no sé si de pronto no me hice entender lo suficiente ahorita, pero no, mi intención no era insinuar como que debemos dejar de lado o superar o no reconocer esas relaciones antagónicas que históricamente han existido, porque además el conflicto será siempre inherente en nuestras relaciones sociales y políticas, sino que es más una invitación a reconstruir nuevas formas de relacionamiento, que muy seguramente no va a ser fácil porque venimos con largas trayectorias, con un peso de décadas atrás, donde ha sido muy difícil el tratamiento que se le ha dado a lo sindical, pero es una invitación a reconstruir esas relaciones y a tratar de recomponer y a exigir, porque eso también es un tema de exigencia de los derechos de las víctimas, a exigir que se repare lo que se dañó, a seguir trabajando por la exigencia de la reparación colectiva e integral del movimiento sindical. Y termino con una tercera reflexión, y es el rol o el papel de las organizaciones sociales, del movimiento social, del sindicalismo, por supuesto, desde luego, y es que nosotros tuvimos una apuesta muy grande y una apuesta histórica, ¿cierto? Por apoyar un gobierno que llegara con un giro en la mirada, ¿cierto? Frente al tema de derechos humanos, frente al tema de la paz, frente al reconocimiento de las problemáticas estructurales que hay en este país en términos de desigualdad, de discriminación, de inequidad. Frente a todo eso, ¿cierto? Digamos que se logra como algo muy significativo que este nuevo gobierno llegue al poder, pero creo que también ahora hay un reto para los movimientos sociales que sirvieron o que apoyaron o que dieron impulso a este proceso, de pensarnos y de reconocer y de reflexionar que nosotros apoyamos las políticas del gobierno, pero no somos gobierno, ¿cierto? Y ahí hay una reflexión muy grande por aprender, sobre todo creo que los giros hacia la izquierda en América Latina y los movimientos sociales en América Latina tienen mucho por enseñarnos en ese camino. Y lo digo porque la pregunta que nos hacía Julián es fundamental. Nosotros, digamos, debemos seguir desempeñando un papel absolutamente activo, crítico y movilizador por la defensa de los derechos humanos, por la defensa de las víctimas, por la defensa de la paz. Es decir, que llegue un gobierno progresista, un gobierno de izquierda al poder, no quiere decir que nosotros ya no vamos a tener trabajo que hacer en materia de derechos humanos, ¿cierto? Por el contrario, seguimos, afortunadamente llega este gobierno, pero seguimos en un país con unas condiciones muy complejas, con problemáticas estructurales que quizá no se van a resolver por completo
en 4 años de gobierno y que justamente por eso la tarea de este lado de la sociedad civil, de la sociedad organizada, de los movimientos sociales, deberá seguir impulsando esas agendas por los derechos humanos que contribuyan de manera participativa a ese avance, ¿cierto? A ese avance gradual, a ese camino progresivo hacia una propuesta de construcción de paz, ¿cierto? Y de eliminación de cualquier forma de violencia directa, de violencia estructural, de conflicto armado. Es por eso que, por ejemplo, hoy el sindicalismo tiene súper vigente el debate por la reparación colectiva del movimiento sindical, ¿cierto? Porque justamente esas apuestas, esas exigencias por los derechos humanos y por los derechos de las víctimas terminan siendo un granito de arena a la misma construcción de paz. De la mano con lo que mencionaba el profesor Jairo, hoy es imposible, desde cualquier punto de vista, pensar un proceso de paz como los que se pensaron en los años 80 o en los años 70, basados en perdón, olvido y amnistías. El contexto político y social que tenemos hoy hace que eso sea absolutamente imposible, desde el marco internacional de los derechos humanos, desde nuestra normativa nacional. Por eso creo que es muy vigente toda la reflexión que el profesor nos hacía en torno al lugar que tiene en este contexto el perdón, las víctimas, la justicia, la verdad. Es decir, ahí está el centro. Eso es como, si se quiere, la columna vertebral de esto, y creo que ha sido un aprendizaje después de transitar muchas experiencias, no solo a nivel interno, sino experiencias también que han tenido países hermanos latinoamericanos y otros países, y que nos han dicho los derechos de las víctimas y no se construye paz sin derechos para las víctimas y sin garantía y sin respeto para los derechos humanos. Entonces, esa era como una reflexión final que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias, compañera Viviana. No sé, ¿alguna otra cosita que les daría a nuestros participantes? Una cosita como para finalizar. Y pues también le damos la palabra al compañero Jairo, como el cierre de esta tertulia. Bueno, yo coincido totalmente con mi compañera de panel, Viviana, con lo que está diciendo. Me parece que es muy acertado y muy pertinente cada una de sus palabras, y de esa visualización que hace de la necesidad también de que la paz tenga de alguna manera un contenido propio, ¿no? Un sociólogo, Boaventura Sousa de Santos, dice que no hay verdadera justicia social sino una justicia epistemológica, es decir, lo que entendamos, lo que concibamos en nuestra cabeza, que en últimas también se transparenta en nuestras distintas sensibilidades, así nos comportamos socialmente. O sea, la paz total tiene un alto componente pedagógico, y un alto componente pedagógico que va en todos los niveles de la vida humana y en todos los sectores de la vida humana. Y así como así como la violencia es directa, simbólica, ¿no? Estructural, la paz también tiene que ser directa, simbólica y estructural. Y en ese sentido, tiene que manejar todos los ámbitos de la vida, ¿no? Desde la experiencia personal, que tenemos que ser una sociedad que cada vez nos bajemos más los guantes y prioricemos el diálogo, hasta encontrar unos elementos, digámoslo así, estructurantes, donde la paz sea posible también dentro de la esfera institucional. Ya lo tenemos. De hecho, ya tenemos una experiencia con el diálogo con las antiguas FAREP, ¿no? Que nos sirve también de plataforma para que estos nuevos diálogos para la paz total con las disidencias, con otros grupos al margen de la ley, ¿no? Clan del Golfo y el ELN, pues esta experiencia
imperfecta, sin duda tiene que en últimas llevarnos a que como sociedad tengamos un poco más de certezas y que cada vez tengamos mejores estrategias para que las cosas se den con mayor integralidad. Yo creo que hemos dado un paso grande en ver a las víctimas, en ver a las minorías, en ver a los movimientos, a los colectivos y a los sindicalismos como lugares de potenciación política y no sencillamente como lugares de malestar o de sufrimiento, ¿no? A mí me pareció muy disidente en una de las pronunciaciones, de hecho casi de las últimas, donde altos representantes de las fuerzas militares reconocieron su labor frente a los falsos positivos. Me llamó mucho la atención cuando una de las madres de los muchachos de Soacha le dice a la JEP, ¿no? Ustedes nacieron por nosotras, ¿no? No fue la institución la que se creó a sí misma esos mecanismos, sino que muchas veces son los movimientos, las víctimas, los sindicatos, el mismo ejercicio de la protesta, la que crea posibilidades políticas e institucionalidad política. Si miramos eso desde ahí, pues miramos también no a los contrarios como lugares de pérdida, ¿no? Como lo explicaba Viviana, como enemigos directos, sino a los contrarios como posibilidad de construcción, ¿no? Y es que las víctimas, una víctima que reclama es un contrario, ¿no? Un sindicato que reclama es un contrario, un movimiento que reclama es un contrario, pero si cambiamos el chip son posibilidades políticas, ¿no? Donde cada vez vamos ganando mayor amplitud de derechos, pero por ser sujetos históricos y finitos, las decisiones que tomemos son finitas e imperfectas. Y por eso necesitamos una y otra vez privilegiar el diálogo para repensar esas decisiones que ya hemos tomado en el pasado. Entonces hay una plataforma interesante que ya está caminando, que es transicional, que es restaurativa y que es posibilitante de lo que llamamos la paz total. Pero hay que creer, pienso yo, volver a creer, a tener fe en la institución, en lo institucional. Y la única manera también de tener fe no implica una lejanía de las mismas, sino la participación ciudadana, ser veedores, ¿no? Estar ahí, ser tensionantes dentro de la pluralidad política para que esto funcione, para que la paz sea real, ¿no? Para no darle a la paz solo un componente, como les decía hace un momento, metafísico, ¿no? Como solo vamos a tener paz en la otra vida, ¿no? Es aquí donde nos jugamos el cielo y el infierno, ¿no? Es aquí donde nos jugamos tomando decisiones, participando y generando mayores condiciones de vida, llevando ese perdón de los confesionarios o de los cultos o de las experiencias religiosas personales, ¿no? A la vida cotidiana, ¿no? En la reconciliación diaria, ¿no? Hasta que la reconciliación se nos haga cotidiana. Es decir, el volver a comenzar la acción, como dice Hannah Arendt, es cuando podremos dar el paso. Pero eso implica que ante tanta injusticia y tanta desatención del Estado, la memoria siga jugando un papel importante. Volver a destapar, ¿no? Para recordar, para volver a evitar, para no volver a repetir, la memoria juega un papel importantísimo. Muy bien, profesor Jairo Alberto. Entonces, desde el Departamento de Derechos Humanos de la CUT Nacional, en cabeza del compañero Omar Romero, César Rondón, Julián Carmen, Alberto Vanegas, Dorica Pera, Hildebrando Niño y la compañera Luisa Fernanda, les damos los agradecimientos por esta tertulia y no sé si el compañero César Rondón quiere hacer el cierre de este ejercicio. Muchísimas gracias por participar a esta tertulia, compañera Viviana y compañero Jairo Alberto. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias a todos. ¿Listo? Entonces, compañero César. Hola, Hildebrando, tengo un poco de problemas aquí con el sonido. ¿Me escuchan? Sí, ya lo escuchamos bueno, ahí. tengo algo de problemas aquí con el teléfono porque me tocó conectarme desde el teléfono. No, Perfecto. Hildebrando, agradecerles a nuestros panelistas, a Viviana Colorado y al profesor Jairo Merlo por las interesantes reflexiones que hoy nos compartieron, que precisamente esa es la esencia de este encuentro, ¿no? Generar reflexiones y generar espacios de diálogo e intercambios de opiniones para construir mejores
posibilidades de dar respuestas a las cuestiones organizativas que tenemos como sindicato. Entonces, agradecer a los invitados y a nuestros compañeros que nos estuvieron conectados en la tarde de hoy. Muy amables y muchas gracias. Muy bien, y nos veremos en una próxima oportunidad. Feliz tarde para todas y todos. Gracias. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde para todos. Feliz Gracias. tarde a todos, a Luis, a Viviana, al La profe, a doctora todos. Miriam también Gracias. está ahí, qué pena. Bueno, feliz tarde para todas y todos.